Buenos días con todos. Este es el video respectivo del proyecto extra de la materia de fundamentos de circuitos eléctricos. Mi nombre es José Rango y el proyecto extra consiste en la creación de una aplicación en App Inventor, que es para celular, para el cálculo con amplificadores operacionales, integrador y derivador en circuitos eléctricos. Eh, Nuestros objetivos son los siguientes. Como general queremos crear e implementar una calculadora de valores de los circuitos que funcionen a través de amplificadores operacionales. En este caso vamos a hacerlo de dos tipos, con integrador y derivador. Los objetivos específicos, en este caso como vamos a trabajar con App Inventor, que es una plataforma que se programa con a través de bloques, entonces es comprender lo que es esa programación por bloques y qué facilidades nos puede ofrecer con respecto a otros lenguajes de programación, y también profundizar los conocimientos sobre amplificadores operacionales que se ha visto durante este semestre. Bueno, como marco teórico y tener un poco de lo que se va a tratar, vamos a ver lo que es un amplificador operacional en su forma general y sus respectivos tipos. En este caso estamos trabajando con amplificador integrador y derivador. En primer caso, como manera general, un amplificador operacional son dispositivos compactos, activos y lineales de alta ganancia diseñados para proporcionar una función de transferencia deseada. Está compuesto por un circuito que tiene dos entradas y una salida, como se describe más adelante. Tenemos aquí un esquema, en este caso le voy a acercar un poco, que en este caso, como lo menciona en su estructura, tiene dos entradas, que uno es para un voltaje de entrada y al final en la parte derecha tiene un voltaje de salida. En este caso puede funcionar de cualquier forma, podemos usarlo para ampliar la señal, ampliar el voltaje, o bajar la señal y bajar el voltaje. Eso dependerá del objetivo con el cual se quiere utilizar el amplificador operacional. Pero hay diferentes tipos. En este caso vamos a ver únicamente dos, que son el integrador y el derivador. Primero vamos con el integrador, que sería una modificación del amplificador inversor, en el cual aplica una tensión de entrada a una resistencia R1, como lo estamos viendo aquí antes de entrar al amplificador operacional, lo que da lugar a una corriente I. Como ocurre en el amplificador inversor, el voltaje en tierra es cero, puesto que el voltaje también en positivo es cero, ya que por tener una impedancia infinita, toda la corriente de entrada la pasa hacia el condensador. Recordemos que la corriente pasa por el 1, pero en vez de entrar al amplificador va por el capacitor que está conectado antes del amplificador operacional, y esta corriente la vamos a llamar IO o IC. Entre las múltiples aplicaciones que tiene este amplificador es de gran importancia en el manejo de computadores analógicos, que consiste en implementar y solucionar sistemas de ecuaciones lineales, además de la solución de ecuaciones diferenciales. Esto nos sirve más también en lo que es en la materia de nuestra carrera, que son métodos numéricos, un poquito metiéndole ahí, que nos ayuda a resolver ecuaciones diferenciales o lineales que ya de por sí nosotros no podríamos resolver, y la única manera de que nos podamos resolver es con ayuda de software, en este caso de computadores analógicos. Con su contraparte, que sería el amplificador derivador, es otra modificación del amplificador inversor. Estas son en base a amplificadores inversores, pero ¿qué es la diferencia de esas mismas? Que también aprovecha la corriente en el condensador, pero en este caso, contrario al amplificador integrador, está al revés. ¿Con qué me refiero? Aunque antes en el integrador teníamos una resistencia, ahora en el derivador tenemos, en vez de la resistencia, el capacitor, y donde estaba el capacitor en el integrador, ahora está la resistencia. Otra modificación en su nombre es que también se lo llama diferenciador, y como se lo muestra en la imagen, es que la tensión de salida es proporcional a la derivada. En este caso tenemos aquí la respectiva fórmula de cómo calcular el voltaje que va a salir de ese amplificador, en el cual es proporcional a la derivada de la señal de entrada y a la constante del tiempo. Recordemos que en corriente alterna esto varía conforme va avanzando el tiempo, lo cual generalmente hace igual a la unidad. Para efectos prácticos, el diferenciador proporciona variaciones en la tensión de salida ocasionadas por el ruido, la cual es muy sensible.
es es por la que no es muy utilizado, ya que si usamos un osciloscopio para poder medir la señal que emite este amplificador, vamos a tener mucho ruido. Entonces, para efectos prácticos, ya cuando lo apliquemos en circuitos eléctricos, por lo general este amplificador no se lo va a utilizar. Eso es con respecto a ver lo que es un amplificador operacional que va a tratar sobre nuestra calculadora. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es App Inventor, como es algo nuevo para los que estoy haciendo el proyecto. Es una plataforma que nos ayuda a crear aplicaciones para Android y también para iOS. En este caso, la estructura se basa en la programación a través de bloques que facilitan la lógica al momento de querer realizar alguna acción, al aplastar algún botón, al hacer algún gesto en nuestro teléfono. En este caso, cada bloque tiene una instrucción diferente, ¿no? Aquí tenemos un bloque, como ven, en este caso cuando dice que haga en el botón 1, en este caso cuando aplaste el botón 1 va a hacer cierta acción. Lo mismo se lo puede hacer para las necesidades que tengamos. Pero ¿cuáles son las ventajas de esta programación en bloques? Que en el caso es gratuita para todos. En este caso también tiene un enfoque educativo para los que queramos ya empezar eh, en la programación móvil, no solo en computadoras, sino también en aplicaciones móviles. Tiene un aprendizaje visual y como lo dije anteriormente, es compatible con Android y iOS. ¿Ya? Pero, ¿cuál fue el procedimiento para poder realizar esta aplicación? En este caso, vamos primero con hacer el proyecto, crear el proyecto en App Inventor. Nos dirigimos al enlace o escribimos en Google o en el navegador que ustedes deseen. eh, App Inventor, entramos a la página, ponemos crear apps. Si ya tienen una cuenta, inician con esa cuenta, si no, crean una nueva. Y aquí en el menú, como pueden ver aquí, lo voy a acercar un poco. Aquí tenemos dos proyectos, uno es, y seleccionamos el que dice circuitos ID, que es circuitos integrador derivador. Ese nombre le he puesto yo, ¿ya? Cuando creemos el proyecto nos va a aparecer la pantalla completamente blanco. Y para esto voy a dirigirme a la misma página. En este caso, aquí está la página. Listo. Y como estamos trabajando con circuitos operacionales integrador derivador, tenemos que crear una pantalla exclusiva para cada uno. Entonces lo que he hecho, aquí tenemos en esta pantalla que dice Screen 1 es el menú principal. Como pueden apreciar aquí, he puesto dos imágenes, cada una que es de cómo funciona el circuito operacional. Una es del derivador y otra es el integrador para que se pueda apreciar un poco mejor y se pueda entender. Y de ahí he creado dos pantallas más, que le puse derivador y otra es integrador, que ahí es donde vamos a hacer la respectiva calculadora. Como hice la principal, lo único que hice fue, para poder separar cada imagen, puse disposiciones horizontales, configurándolos para que cada elemento que yo introduzca en esa disposición se alinee hacia el centro. Y me ha ayudado también de imágenes y de botones, ¿no? Todas alineadas al centro para que quede lo mejor posible de manera estética. ¿Ya? Vamos primero en este caso vamos con el integrador para que puedan apreciar. En este caso vamos a esperar un poco, ya cambió. Aquí te dice amplificador personal integrador. Y está la foto que estaba en el menú principal para poder ver cuál es. Ya, en este caso ya he puesto las variables, que en este caso puse el voltaje de entrada, periodo, la frecuencia, el valor del resistor y el valor del capacitor. Tener en cuenta, ¿no?, que el capacitor en este caso lo vamos a poner en microfarads. Eh, para efecto práctico, lo que he hecho dentro de los bloques, eh, eh, he hecho que el valor independientemente del capacitor lo vamos a elevar a 10 a la menos 6 y ya se convierte en milifarads. ¿Ya? He puesto también imágenes sobre las fórmulas para que se pueda apreciar mejor y podamos comprobar. Y aquí al final dejaré la comprobación de los resultados, ¿no?, para que puedan ver que no hay ningún tipo de trampa. ¿Ya? En este caso, los datos que vamos a introducir son el voltaje de entrada, la frecuencia, el valor del resistor y el valor del capacitor. En el caso del periodo vamos a usar la fórmula, que en este caso es 1 sobre frecuencia, por eso vamos a pedir que metan la frecuencia. Y por último, el voltaje de salida nos dice que es igual al menos el periodo sobre
la resistencia por el valor del capacitor, todo por el voltaje que va a entrar en el amplificador operacional. Ya. Pero como he hecho esto, aquí solo vemos imagen, entonces vamos a ver cómo se logró implementar. En el caso de la programación, vamos a irnos al bloque. En este caso, como ven, aquí está un botón calcular. En este caso, si nos volvemos al diseñador, aquí dice calcular valor, lo voy a seleccionar, y en esta parte de acá, que es donde se ve todos los objetos con los que he trabajado dentro de esta pantalla, aquí está seleccionado en verde BTN calcular. Entonces así se llama el botón. En este caso me he ido acá al bloque y en este caso he puesto la instrucción o el bloque que dice cuando el botón calcular le haga un clic o lo aplaste o lo toque, va a ejecutar. En este caso va a poner el capacitor en microfaradios. En este caso ponemos el texto que introduje en el capacitor y se va a imprimir nuevamente, pero esta vez multiplicado ese mismo valor por 10 a la menos 6. En este caso se transforma en microfaradios. Lo mismo el periodo se va a imprimir en ese cuadro de texto, pero en este caso va a imprimir el valor que salga de dividir 1 sobre la frecuencia, que fue de la fórmula que mostré anteriormente. Por último vamos a poner X de salida, que es donde sale el valor, el voltaje de salida, que en este caso es este de aquí, que lo he puesto con esta etiqueta de subo. Voy a volver acá a los bloques y ponemos la fórmula, ¿no? Que en este caso el next significa menos, y toda la instrucción que sería el periodo por el voltaje de entrada, todo esto dividido para el resistor, que al mismo tiempo también multiplica al capacitor. En este caso técnicamente, si lo vemos de manera un poquito profunda o más detallada, se puede ver que sí está la fórmula que yo les mostré acá, que era menos periodo sobre la resistencia por el capacitor y multiplicado por el voltaje que va a entrar. Eso sería con respecto al amplificador operacional integrador. Ahora vamos con el derivador. El derivador no se diferencia mucho, lo único que vamos a hacer es cambiar un poco de datos, cambiar un poco de nombres, pero al final la estructura es la misma, ¿no? Poniendo cada uno cuadros de texto. Como pueden ver aquí, ya que es bastante, no puedo explicar de manera detallada todo. Ya. En este caso, aquí ven, la foto ha cambiado, aquí puse en este caso el del derivador, pero aquí vamos a cambiar un poco los datos que vamos a introducir. En este caso vamos a meter la amplitud, que es la amplitud de la onda seno. En este caso vamos a meter la velocidad angular, que en este caso es radianes sobre segundo, que es la unidad en la que se mide la velocidad angular. El resistor y el capacitor no varían mucho. En el caso del capacitor bajamos desde microfaradios, vamos a bajar a nanofaradios. En este caso vamos a multiplicar el valor independientemente ese por 10 a la menos 9. La frecuencia sigue siendo en Hz. Lo único que dice aquí es, eh, es agregar un par de imágenes más para que puedan ver de dónde estamos sacando estos valores, ya que estos únicamente van a salir cuando ya pongamos en calcular valor. En el caso del W se va a imprimir únicamente metiendo la frecuencia, y el voltaje se va a imprimir en el caso multiplicando A, que es la amplitud, por el coseno de la velocidad angular. Y bueno, como aquí no se ve mucho, pero aquí está la fórmula. En este caso el voltaje de salida es menos la resistencia por el capacitor, y todo esto multiplicado por la velocidad angular por la amplitud. Y aquí está el casillero donde vamos a eh, guardar el resultado que nos arroje al introducir los datos. Listo, en este caso lo mismo en bloques. Si dice botón calcular, si lo aplasto va a pasar lo siguiente. En el caso de que sea verdadero, en el caso de que todos los valores sean aceptados por la aplicación, entonces va a ejecutar. En el caso del capacitor lo transformamos a milifaradios multiplicando el valor por 10 a la menos 9. La velocidad angular lo multiplicamos por 2pi. En este caso he introducido todo el valor hasta donde se me ha permitido por la frecuencia. En el caso del voltaje entrada, vamos a multiplicar el valor que introducimos en la casilla de amplitud por el coseno de la velocidad angular. Y por último, en el voltaje de salida ponemos el menos el resistor por el capacitor, y todo esto multiplicado por la velocidad angular por la amplitud. Y como ven, si le vemos ya con un poquito más de análisis, está bien fundamentada la fórmula. Bien, eso, el diseñador aquí está, el mismo.
Entonces cuando yo le haga calcular valor se ejecutará el algoritmo y por ende ya en este casillo nos arrojará el resultado. Listo, nos vamos acá al documento, estaba aquí lo mismo, solo que quería explicarlo un poquito más detallado en mis palabras para que se pueda entender en mejor profundidad. Esto es solo únicamente la estructura, aquí está el algoritmo, aquí está cómo está el diseño, aquí está la fórmula y el bloque que les enseñé anteriormente. Lo mismo acá he puesto las fórmulas para que vean de dónde salen ciertos valores, ya que no todos los casilleros vamos a utilizar. Listo, listo, sí, no, entonces no tengo nada más que mostrarles, entonces esa sería la estructura en el caso de la creación de esta aplicación. En este caso, por último, que se me olvidó, que es únicamente he puesto dos bloques, uno es para abrir la pantalla del derivador y otro es del integrador con sus respectivos botones. En este caso, cuando abrir el derivador, me dirigirá a la pantalla del derivador que les mostré anteriormente, y si pongo el integrador, se irá a la del integral. Listo, eso sería todo de mi parte, espero se haya entendido, y a continuación dejaré un video probando la aplicación en el mismo teléfono, junto con el uso de una calculadora que tengo en el teléfono para poder meter las fórmulas que les mostré y que vean que los resultados son los mismos que salen en la aplicación y en la calculadora. Eso sería todo. Gracias.